Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo del sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y el día de hoy tengo una súper invitada. Ella es Pamela Basulto. Ella es médico y nutrióloga y va a estar el día de hoy hablando con nosotros en este cafecito con los expertos acerca del tema estigmatización en la obesidad. Entonces, yo sé que para muchas personas el término obesidad puede ser un poco molesto escucharlo por toda la connotación que tiene, pero bueno, vamos a mencionarlo si es que sale en la conversación, pues porque así lo vienen marcando en la literatura, viene señalado así, pero bueno, también vamos a utilizar otro tipo de términos que sean como mucho más amables. Hola, Pame, ¿cómo estás? Hola, Dalia, muy bien, muchas gracias por invitarme y un gusto compartir este podcast contigo. Así es. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, este tema viene en marzo, que vamos a estar hablando acerca de la estigmatización, vamos a estar hablando también acerca de la gordofobia en el marco del Día Mundial contra la Obesidad, porque creo que más allá de estar ya hablando del tratamiento y todo, pues creo que es momento de empezar también a darle luz a estos temas, que a veces como que los pasamos desapercibidos y que al final pues tienen bastante importancia cuando estamos hablando del peso, cuando estamos hablando de la conducta alimentaria. ¿Qué opinas, Pamela? Creo que, sobre todo como en el último semestre del año pasado y obviamente ahorita con esto del Día Mundial contra la Obesidad y demás situaciones que se han dado últimamente, ha tomado como mucha fuerza este término, ¿no? Del estigma contra la obesidad o contra el peso, el sesgo de peso. O sea, creo que y me da mucho gusto, ¿no? Digo, siento que a raíz de las guías que sacó la Obesity Canada, como que todo el mundo viró a ver hacia eso, ¿no? Y digo, en México el Instituto Nacional de Salud Pública ya sacó sus guías, o sea, me da un chorro de gusto que este tema esté de moda ahorita. Sin embargo, creo que como está de moda puede ser muy riesgoso a la hora de abordarlo. Entonces, es importante conocer bien qué es, cómo evitarlo, cómo darnos cuenta de que estamos sesgados. Entonces, es muy importante hablar del tema. Exactamente, justo por eso creo que es súper importante que ya lo pongamos sobre la mesa, pero entendiéndolo justo más allá de lo que dice la moda. Aquí en Quítate el Peso nos gusta como poner las cosas claras para que todos vayamos como en la misma línea. Y justamente me gustaría empezar esta plática preguntándote, bueno, ¿qué es esto exactamente de la estigmación? Yo estoy insistiendo en ese... Se me lengua la traba, disculpen todos ustedes, respecto a la estigmatización hacia la obesidad o hacia el peso en general. ¿Qué es? Creo que primero es importante definir tres conceptos que son como muy importantes. Está primero el sesgo de peso, que son las creencias personales y las actitudes negativas que podemos llegar a tener hacia las personas debido al peso que tengan. O sea, ya sea un peso por arriba de lo convencional o un peso por debajo de lo convencional, ¿no? Esto al final de cuentas pues va a generar sentimientos negativos que pueden variar desde vergüenza, culpa, ansiedad, depresión, baja autoestima, insatisfacción corporal, mala imagen corporal. O sea, son como estas creencias personales, ¿no? Que puede tener las demás personas o que puedo tener yo mismo, ¿no? Independientemente del peso que tenga. El siguiente término, pues, es prácticamente de estigma de peso, ¿no? O estigma contra la obesidad, que son los estereotipos sociales que tenemos sobre las personas o estas creencias de que las personas con un peso mayor son vagas, son flojas, son torpes, son descuidadas, o sea, todas estas connotaciones y estereotipos negativos que tenemos, ¿no? Que si no bajan de peso es porque ellas no quieren bajar de peso, porque no ponen de su parte, porque no le echan ganas. Ese es como el estigma de peso, ¿no? Y la discriminación de peso o por el peso, pues ya son las acciones contra las personas debido a su peso. Pueden causar, como todo tipo de discriminación, ¿no? Una exclusión social e inequidades con esta población, ¿no? Entonces son como los tres términos importantes: el sesgo de peso, el estigma de peso y la discriminación de peso. Claro, ok, entonces que al final, digo, mientras escucho pienso que se van como retroalimentando, ¿no? O sea, debido a los sesgos que yo tengo respecto al peso, pues se generan o se alimentan estos estigmas y pues al final mi comportamiento va a acabar siendo un tanto discriminatorio, ¿no? Bueno, discriminatorio.
discriminatorio hacia estas personas. Exactamente, es como una serie de eventos desafortunados. Exacto, se van sumando desgraciadamente. Sí. Okay. Vale, entonces, muchísimas gracias también como por darnos también todo este extra, ¿no? Para que podamos entender el estigma. Y digo, ya en otro episodio donde estamos hablando acerca de la gordofobia, bueno, al final, pues todas estas conductas, ¿no? Esta discriminación, pues también está entrando dentro de la gordofobia, que son términos que a veces como que se parecieran lo mismo, pero bueno, más bien se van como retroalimentando. Sí, total. Disculpen, aquí hoy tengo a la docterapeuta que anda de compañera de un poco latosa, pero bueno, digo, al final esta parte del estigma, escuchándote, digo, bueno, cualquier persona lo puede tener, tú dices, independientemente del peso que tengas, puede haber estos sesgos, puede haber este estigma y puede haber este comportamiento, pues, que discrimina a las demás personas. Claro. Aquí mi pregunta siguiente sería como, oye, los profesionales de la salud, médicos, nutriólogos, psicólogos, ¿no? Dentistas, incluso todos los profesionales de la salud, ¿pueden estar presentando estigma hacia las personas con un mayor peso? Sí, claro, o sea, desgraciada y desafortunadamente en la escuela de medicina, en la escuela de nutrición, digo, y en otras áreas de la salud, en el área de la salud en general, nos educan muy como para desconfiar en el paciente. O sea, lo primero que piensas cuando entra a tu consulta un paciente que tiene un peso mayor de lo convencional o de lo saludable, diría los doctores o los nutriólogos, lo primero que piensas es, pues es por su culpa que está así, o seguramente no hizo la dieta que le dije, o seguramente lo que me va a decir de su padecimiento es culpa del peso que tiene. O sea, es un hecho que así nos educan, desgraciadamente, para no creerle al paciente lo que me está diciendo y para todo achacárselo al peso, ¿no? Uh-huh. Sé que hay mucha evidencia que dice que el peso pues es un factor de riesgo, el tener un IMC de tanto es un factor de riesgo, pero el más grande error que cometemos es siempre achacarle absolutamente todo, hasta un dolor de muela, un dolor de oído, lo que sea, al peso del paciente, ¿no? Entonces, este estigma, claro que lo vivimos todos los días los médicos, nutriólogos y demás, desde el momento en el que, bueno, ni te vayas tan lejos como el atender a un paciente en la consulta. O sea, desde que ves a un paciente de lejos o a una persona de lejos, siendo médico, siendo nutriólogo, lo primero que vas a hacer es achacarle como lo que sea que tenga al peso que tiene, ¿no? A cómo se ve el paciente por fuera. Entonces, sí lo vivimos todos los días. Sí, y digo, yo sé que somos seres humanos y estamos justamente expuestos. Y digo, yo desafortunadamente también he visto, por ejemplo, en redes sociales, médicos que, bueno, están ahí brindando información respecto a la salud, pero que acaban teniendo un discurso, a mi parecer, gordofóbico. Digo, yo hace poquito ahí me armé controversia respondiendo un TikTok de una doctora, de un médico general, donde afirmaba que todos los pacientes con obesidad, más bien todas las personas con obesidad, estaban enfermas. Y estaba comentando el video de una chica que, pues, vamos a decirlo así, ¿no? De acuerdo con los índices médicos, tenía un exceso de peso y ella mostraba en su video unos estudios de laboratorio. Y la doctora en TikTok empezó a hablar acerca de las enfermedades que podría estar teniendo esta persona, por lo que alcanzó a ver en sus estudios. Okay. Ahí sí me salió como, ¿cómo es posible? Y contesté, hice un dúo hablando acerca de, uno no puede hacer esas afirmaciones en el campo de la salud, ¿no? Okay. Y tampoco puedes exponer de esa forma a la persona, aun cuando la persona pues esté mostrando sus estudios en redes sociales, ¿no? Creo que, digo, no sé, tú como médico, ¿qué opinas? Porque yo la verdad es que esa vez contesté y luego ya se me echaron como sus seguidores encima y todo. Pero yo quisiera preguntarte como médico, ¿qué cosas, por ejemplo, de este caso que te digo en particular, qué estuvo bien o qué estuvo mal, qué sí se vale, qué no se vale? Digo, para empezar, así como no podemos diagnosticar solo viendo un cuerpo o un tamaño de cuerpo, pues no podemos diagnosticar solo viendo unos análisis de laboratorio, ¿no? O sea, tanto en medicina como en nutrición, la entrevista con el paciente o hacer una historia clínica y luego después de eso, pues hacer
los análisis pertinentes de laboratorio, de gabinete o lo que sea, pues todo eso al final va a conjuntar el diagnóstico. Entonces yo no puedo ver un cuerpo, repito, o unos laboratorios y luego entonces dar un diagnóstico, ¿no? O decir, es que en 5 años vas a tener esto, en 10 años esto y esto y esto, y luego te vas a morir porque estás comiendo esto y entonces tu cuerpo está así. O sea, eso es imposible, ¿no? No somos magos para hacer eso. Entonces, como tú dices, ¿no? El exponer a una persona que tal vez tiene esa exposición pues en una red social, el ser médico pues no te da derecho de diagnosticar así nada más como tan a la ligera, ¿no? Y esta parte que decías, siento que ahorita hay muchos médicos como en contra de, no en contra, pero sí les está costando un poco de trabajo aceptar que existe un estigma contra el peso, que existe una gordofobia y se escudan mucho en es que es por tu salud, la recomendación es por tu salud, o sea, siempre todo gira en torno a tu salud, ¿no? La recomendación que te estoy haciendo únicamente por ver el tamaño de tu cuerpo, cuando no me he sentado contigo a hacerte una historia clínica detallada de cómo son tus hábitos, qué estás comiendo, en dónde vives, cuáles son tus factores de riesgo familiares. O sea, hay mucho más allá de solamente ver el peso o solamente ver unos laboratorios. Y digo, tú no me dejarás mentir, pues claramente la salud mental juega un papel súper importante en la salud integral de un paciente. Entonces, yo no puedo hacer conjeturas simplemente por pues por estas dos características, ¿no? Sí, claro. O sea, veo, realmente ya no era la única médico que estaba hablando al respecto. Digo, fue el video que más me enojó, pero con el que reaccioné. Pero la verdad es que había bastantes médicos usando TikTok. Digo que está bien padre que puedan estar como promoviendo otros mensajes de salud, de autocuidado, pero en general, o bueno, más bien, en este caso en particular, había muchos médicos con el mismo discurso, ¿no? Esta parte de, porque la persona en cuestión decía que ella no tenía obesidad, ¿no? Que ellos estaban dando por hecho algo, que ella no estaba enferma, y todos los discursos médicos eran, no, sí estás enferma. Y creo que tiene que ver con esto que dices de, cuesta trabajo aceptar que tal vez tú estás siendo estigmatizante o que estás teniendo un sesgo. Claro, cuando no conoces, repito, y eso es súper importante, o sea, cuando no conoces los hábitos de la persona. O sea, puede ser una persona que que la gente diría que come súper saludablemente, ¿no? Que come solo alimentos saludables y que hace un montón de ejercicio y que se mantiene activo y aún así para cierto IMC o para tu visión de rayos X tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, el regarla como por este lado de pensar que únicamente por ver un cuerpo o ver unos laboratorios conoces todo lo que hay detrás del paciente, conoces toda la vida del paciente y todos los antecedentes del paciente, pues es un error muy grave como pecamos de soberbia muy grandemente. Eso sí, creo que a muchos nos pasa, porque incluso a psicólogos, ¿no? Que llegan los pacientes y es como, tienes que bajar de peso también, ¿no? Yo te puedo ayudar. Pues si no quiere bajar de peso, ¿por qué tenemos que meter como nuestra cuchara? Sí, claro, y deja tú, no solo con los psicólogos, igual con los médicos y con los nutriólogos, o sea, es un hecho y hay evidencia que dice que no a todos los pacientes se les debe recomendar pérdida de peso. O sea, eso forma parte de la evaluación que tú como médico, tú como nutriólogo tienes que hacer para ver si le puedes recomendar pérdida de peso al paciente, si eso es lo más indicado, si vas a trabajar con metas de peso o simplemente vas a trabajar cambiando hábitos y mejorando otras cosas de la vida del paciente que no tienen nada que ver con su peso. Entonces, ir con este discurso repetitivo de decirle a todo el mundo que tiene que bajar de peso por su salud, la realidad es que no debería ser así. O sea, es como que yo fuera por la vida recetando metformina a todos los pacientes que viven con diabetes a la misma dosis, ¿no? O sea, no es igual. O sea, no puedes recomendarle lo mismo a todos los pacientes definitivamente. Ok. Y bueno, o sea, al final sabemos que desgraciadamente existe, ¿no? Lo veo en las redes sociales, porque pues es ahí donde uno se va como abriendo el panorama. Pero la verdad es que estuve en un hospital haciendo mis prácticas de maestría y pues sí, la verdad es que también me tocó ver, ¿no? Ciertos comentarios de médicos, nutriólogos, trabajadores, ¿no? En general del hospital. ¿Qué efectos puede tener, Pame, el que las personas, o sea, que en general las personas estemos recibiendo estos mensajes de los mismos profesionales de la salud? Mira, los efectos, te voy a hablar como de dos efectos, ¿no? Dos grupos de efectos. Los efectos que se ven
en la consulta médica y los efectos que puede tener sobre la salud del paciente, ¿no? Hay muchos estudios, más en otros países que en México. Sin embargo, en México sí hay estudios, según yo, como del norte, en estudiantes de medicina. O sea, cómo los estudiantes de medicina empiezan a desarrollar este estigma de peso desde que están casi en primer semestre. Pero bueno, hablando como de un estudio muy importante que se hizo en Estados Unidos que trató de enumerar las cosas negativas que podría dejar el estigma de peso de un médico en la consulta, están que los médicos que tienen estigma contra el peso, pues pasan menos tiempo en la consulta, o sea, le dan menos tiempo de consulta a los pacientes que ellos consideran que tienen un peso mayor, ¿no? Les dan menos explicaciones a los pacientes porque está este estigma de que los pacientes no les van a hacer caso, porque hacen lo que ellos quieren, porque son flojos, porque esto y lo otro, ¿no? Es menos probable que estos médicos realicen chequeos preventivos a sus pacientes. O sea, si tú vas por, no sé, un dolor en el estómago y tal vez, no sé, te tocaba por tu edad, porque eres mujer y shalala, te tocaba un examen de una mamografía, ¿no? Entonces, el médico como que se olvida de ese chequeo preventivo y solo se centra en recomendarte pérdida de peso y entonces, pues obviamente ya perdiste una oportunidad de hacerte un chequeo que te tocaba, ¿no? Entonces, eso está documentado también. Y la parte en cómo le afecta al paciente el hecho de que el médico tenga estigma de peso, que tú sepas que si vas a la consulta, ese médico te va a seguir diciendo eternamente que tienes que bajar de peso y que todo se lo achaca al peso, eso genera un estrés en ti. Digo, también hay varios estudios que hablan de que el paciente que vive con el estigma de peso es un paciente que tiene mayores niveles de cortisol, es un paciente que no acude a sus chequeos, luego entonces se puede complicar, que retrasa su diagnóstico, que obviamente empeora su pronóstico. Entonces, están como estas dos caras de cómo afecta el estigma de peso en la consulta médica y digo también en la consulta de nutrición, ¿no? Cómo tú vives tu consulta, que es diferente a la que tiene un paciente con un normopeso, por llamarlo de alguna manera. Y cómo te afecta fisiológicamente y obviamente psicológicamente el hecho de que tú sepas que, pues, que si vas a la consulta, el médico va a achacarle todo tu peso. Ok. Y creo que, bueno, yo he escuchado este término también como de pesocentrismo, ¿no? O sea, que mucho de lo que trabajamos en salud es como pesocentrista. Todo tiene que ver con el peso, ¿no? Y claro, sí me ha tocado pacientes que, ay, es que fue porque tengo una gripa, ¿no? O sea, o me duele la garganta antes de todo esto de COVID. Y me decían, es que tiene que bajar de peso, ¿no? O sea, como que tiene que ver una cosa con la otra, está bien, o sea, igual y yo ya lo sé, ya me lo dijeron, estoy trabajando en eso, no lo sé. Pero el médico como que no se enfoca en preguntarte más allá, simplemente da por hecho que no lo estás haciendo. Exacto. O se enfoca en algo que pues para ti no es, ni siquiera tal vez es un tema, ¿no? O sea, no tienes como interés en perder peso. Pero también noto lo contrario. Ya ando aquí ventilando a mi sobrina, si me estás viendo, hola. Ella es muy, muy delgadita y por el contrario, cada que va al médico le dicen, tienes que subir de peso. Cuando me consta que come de todo y come bastante bien y no sube de peso porque así es su complexión. Claro. Entonces, o sea, me imagino que eso también tiene que ver con el sesgo de peso, ¿no? O sea, ella acaba yendo porque igual le duele la garganta, le duele el estómago y la conclusión era, es que estás baja de peso, tienes que subir. Claro. Es que es más fácil hacer una recomendación, o sea, más fácil de decir, obviamente, hacer una recomendación en torno al peso, ya sea tienes que subir de peso o tienes que bajar de peso, hacer realmente un análisis de repito, ¿no? Tus hábitos, qué es lo que acostumbras comer, qué actividad física acostumbras realizar, si haces tus chequeos con el odontólogo cada año, o sea, hay mucho más allá del peso y eso es lo que tratamos como de cambiarle el sentido en este otro enfoque, ¿no? De salud en todas las tallas, que es diferente al pesocentrismo, ¿no? Que el pesocentrismo, pues, se centra claramente en el peso, ¿no? Como su nombre lo dice, todo es por culpa del peso, todo se tiene que modificar dependiendo del peso, o sea, todo es el peso, ¿no? Y en este otro enfoque es como tratar de promover hábitos saludables, hábitos de alimentación, de ejercicio, de chequeos preventivos y de todo lo demás que pueden tener implicación en tu salud. Digo, sabemos
en ningún momento se niega la implicación que el peso puede tener sobre la salud de un paciente. Sin embargo, no es lo único, ¿no? O sea, podemos trabajar con otras cosas que podemos también moldear y no solamente centrarnos en el peso o de plano quitarle el foco al peso y centrarnos en otras cosas, ¿no? Que el paciente, y eso también ayuda al paciente a la larga a no estar midiendo su éxito por los kilos que dice la báscula, ¿no? O sea, si el paciente ya va mejor al baño, si ya sube mejor las escaleras y no se cansa tanto, o sea, hay muchas cosas que podemos evaluar, digo, parámetros bioquímicos, o sea, muchas cosas más que no tienen que ver con la báscula, ¿no? O que tal vez pueden mejorar muchas cosas sin esa pérdida de, no sé, de 10 kilos, de 20 kilos, de 5 kilos, ¿no? Claro, y que, o sea, y al final acaba siendo presión para ambos lados, ¿no? Para los que tienen que bajar de peso y para los que tienen que subir de peso, cuando tal vez nuestra genética, nuestra complexión, no nos permite llegar a ese ideal, ¿no? Que la medicina dice o el estereotipo dice. Sí, y creo que es muy importante, digo, es algo también muy repetitivo, bueno, al menos yo lo escucho mucho en el ambiente en el que me muevo, que es un hecho que existe diversidad corporal, ¿no? O sea, no podemos negar que existe diversidad corporal y así como hay personas que son muy delgadas y que comen lo que se les ocurra comer y que pueden comer más que nadie, siempre van a ser delgadas. Y así también hay personas que tienen un cuerpo más grande y que así nacieron y que así es su complexión y que coman lo que coman o hagan las dietas millones restrictivas que hagan, pues les cuesta mucho trabajo mantener un peso normal, ¿no? Como diría la literatura. Entonces, es como como doble discurso de, sí, acepto que hay personas flacas en el mundo, pero no acepto que hay personas gordas en el mundo por naturaleza, ¿no? Entonces, es algo como muy controversial igual. O sea, ¿por qué sí podemos aceptar que hay personas flacas, pero no podemos aceptar que hay personas gordas? Exacto, sí, es como, no, o sea, todos tendríamos que irnos como al de normal a más delgado, ¿no? O sea, más allá de normal, o sea, como al otro extremo no debería haber. Y claro, o sea, ahorita que te escuchaba también como esto de los pacientes dejan de ir a sus consultas. Y entonces ahí yo me pregunto como, bueno, estamos viendo personas que sí desarrollan diabetes, que desarrollan hipertensión, pero ¿qué tanto se pudo haber prevenido? ¿Qué tanto se pudo haber disminuido el riesgo si la persona hubiera podido tener acceso a una atención tal vez más profunda, una atención diferente a la que tenía? O simplemente una atención, porque finalmente es como, pues ¿a qué voy si al final todo es que tengo que bajar de peso? Claro, y no solamente el que vas a la consulta y es repetitiva y siempre es bajas de peso porque bajas de peso sin valorar todos tus hábitos y demás, sino que también es un hecho que no todos tenemos el mismo acceso a la salud, ¿no? No todos tenemos el mismo acceso a los mismos alimentos, no todos tenemos acceso no sé, a los parques seguros, o sea, va mucho más allá. Entonces es volver como a culpabilizar y responsabilizar únicamente a la persona de padecer tal o cual enfermedad o de tener tal o cual peso, y dejamos de ver qué hay más allá, o sea, qué hay detrás de todo, pues de todos los hábitos que tiene la persona, ¿no? Si es una persona que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para llevar a su trabajo a las 7 y llevar a sus hijos y luego ir y no le da tiempo de preparar sus alimentos y lo único que consigue cerca es comida rápida y no puede ir al parque porque si va lo asaltan y no puede ir ni a sus chequeos porque le queda muy lejos, porque les dan cita en 10 años, o sea, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación de un paciente, ¿no? O sea, hay mucho más allá de si sí vas a tus consultas o no vas a tus consultas, o si haces lo que te dice el médico o no lo haces. Claro. Y bueno, ahorita también mencionabas también ese estudio donde encontraron como estos comportamientos, ¿no? Pero bueno, me imagino que fue como consulta de una persona que tiene cierto peso versus las consultas de personas que no tienen ese peso. Pero nosotros en el día a día, ¿cómo podemos detectar que nuestro profesional de la salud está teniendo este estigma y qué podemos hacer al respecto? Pues mira,
Para empezar, es un profesional que pues todo se lo va a atribuir, o todos tus males se los va a atribuir al peso que tengas, que no se va a interesar en ver más allá, ¿no? En preguntarte cómo has estado comiendo, si has modificado tu alimentación, o sea, si aumentaste de peso, a qué se puede deber eso, o sea, hay muchas cosas, señales de alerta que nos puede mandar el profesional de la salud, que nos va a indicar que pues claramente tiene un estigma de peso, ¿no? Hay no sé, actitudes tan sencillas como si tú le pediste al doctor que no te pese y aún así él insistió en pesarte porque es súper necesario, porque lo que sea que te haya dicho, pues claramente tiene un sesgo de peso, ¿no? Un estigma contra el peso mayor. Entonces, son actitudes como muy, muy notorias cuando un médico todo se lo achaca al peso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar? Digo, sé que en la consulta institucional es muy complicado, sí, por no decir imposible, que tú elijas al médico que quieres que te atienda, ¿no? O sea, no es como que podamos elegir. Sí. Sin embargo, sí podemos abogar por nuestros derechos, y si usted no quiere que lo pesen, no tienen por qué pesarlo. O sea, usted podría decir, ¿sabe qué? No quiero que me pese, o bueno, si es muy necesario mi peso, que sea peso ciego, o sea, que me pesen sin que yo vea el peso que tengo, ¿no? Porque digo, para muchas personas el conocer su peso representa pues un gatillante muy importante, ¿no? Entonces, podemos hablar con nuestro médico, si es como el médico familiar que nos lleva a la consulta mensualmente o quincenalmente o lo que sea, pues explicarle, ¿no? Fíjese que estas actitudes para mí pues no son para nada beneficiosas, todo lo contrario. Y pues desgraciadamente va a depender mucho de la apertura del profesional y del conocimiento que tenga sobre el tema y del actualizado que esté y de cómo él pues acepte estos nuevos términos, ¿no? Que a muchos profesionales que ya son, no sé, que están más grandes que nosotras, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque creen que es como suavizarle las cosas al paciente o ser condescendiente con el paciente, o sea, que tienen como esta idea de la medicina muy como paternalista, ¿no? O muy de dar instrucciones y el paciente las tiene que seguir, ¿no? O tengo que hablarle crudo al paciente porque solo así lo va a entender. Entonces, es complicado, pero si nos abrimos con el médico y le decimos realmente lo que sentimos y lo que pensamos, pues igual y podemos llevarnos sorpresas. Claro, que sepan que es importante para nosotros y bueno, creo que al final el que se empiecen a tocar estos temas, tengo la esperanza de que también haga que otros profesionales empiecen como a ver que existen otras posibilidades, ¿no? Claro. Y por ejemplo, digo, a ver si como haciendo publicidad un poquito, Pame, ¿tú atiendes a pacientes? O sea, también como para que sepan que existe como la posibilidad tal vez a nivel privado. Sí, yo digo, estoy alineada a alimentación intuitiva con los pacientes que yo valoro y creo que pueden llevar, o sea, que pueden iniciarse en este tipo de alimentación. Sin embargo, pues como soy médico y estoy estudiando mi maestría en nutrición clínica y siempre me han gustado los pacientes renales, pues también veo pacientes renales. Con ellos trabajo de manera muy diferente porque las necesidades y requerimientos de un paciente con una enfermedad renal pues son muy diferentes, pero trabajo estas dos como maneras, ¿no? O sea, tengo a mis pacientes renales que manejo con planes de alimentación y con diferentes cosas que obviamente manejo desde el no estigma de peso absolutamente todos mis pacientes, pero sí las formas de abordar pues son un poco diferentes, ¿no? Pero sí tengo consulta privada. Muy bien, entonces digo, también para que busquen a Pame, le voy a dejar sus redes sociales acá abajito para que la sigan y que sepan que también hay, o sea, que sí existen médicos y profesionales de la salud, nutriólogos, médicos, psicólogos, que tenemos una visión distinta, ¿no? Y que podemos contribuir a su bienestar de una manera distinta a la que tradicionalmente hemos tenido, ¿no? Y que yo creo que la mayoría estamos acostumbrados por cómo se dan las cosas. Sí. Y bueno, Pame, esto, digo, hemos hablado ahorita como de médicos, profesionales de la salud, pero en general, ¿tú qué recomendaciones nos podrías dar para público general, y digo también profesionales de la salud, claro, para ir acabando o ir quitando de a poco este estigma hacia el peso? Pues yo creo que una de las cosas más importantes es dejar de juzgar el cuerpo de los demás. O sea, sé que es tal vez algo muy complicado que estamos muy acostumbrados a hacer y nos sentimos con derecho de hacer siempre,
pero el dejar de hacer, pues primero que nada, pues comentarios en viva voz, de viva voz, ¿no? O sea, dejar de decirle a la gente lo que opinamos de sus cuerpos, sea un comentario que nosotros podríamos considerar como positivo, como por ejemplo, oye, qué bueno que bajaste de peso, o qué bien te ves ahora que bajaste de peso, que para ti puede ser un comentario positivo, pero no sabes el motivo por el que la persona está bajando de peso y tú ya fuiste y le dijiste que qué bueno, ¿no? Estás como reforzando tal vez alguna actitud negativa que él esté teniendo o alguna depresión que esté viviendo, entonces de cajón dejar de opinar del cuerpo de los demás de viva voz. Ya luego vendrá el quitarnos de la mente estos pensamientos, ¿no? Dejar de pensar que lo que estoy haciendo al comunicar mi opinión sobre el cuerpo de alguien más o mi recomendación de pérdida de peso, mi recomendación nutricional, pues es por la salud del ese demás, ¿no? O sea, creo que tenemos como muy en mente que todos debemos aspirar a cierto nivel de salud y que todos debemos ser saludables y entonces creemos que preocupándonos por la salud de los demás y haciéndoles recomendaciones de salud vamos a ganar algo, cuando en realidad pues no es así. O sea, la salud es individual y cada quien pues es responsable de ella en la medida en la que puede ser responsable, ¿no? Entonces, estas como creencias y actitudes que hemos venido arrastrando pues son las que debemos de quitarnos de la mente, ¿no? Digo, hablando de personas que no son del área de la salud, si un profesional de la salud no tendría por qué recomendarte pérdida de peso si no se lo estás pidiendo, o sea, o si no lo buscaste por eso, pues mucho menos uno que no es profesional de la salud, ¿no? Entonces, esas ideas de es que es por su salud, es por su bien, es porque lo quieres, porque es mi mamá y yo la veo y no, o sea, creo que debemos enfocarnos más en tratar de promover salud, si se puede llamar de alguna manera, promoviendo hábitos saludables que no tengan que ver con el peso. Claro, que no acabe, que el objetivo no acabe siendo el peso todo el tiempo. ¿No? Porque es cansado, porque es abrumador, porque es frustrante, ¿no? Que como decimos, hay que ir aceptando, existe diversidad de cuerpos hacia todos lados, entonces creo que es súper importante que vayamos como abriendo este panorama y quiero agradecerte, Pame, por tus respuestas, por la información que nos brindaste, porque al final, siendo desde un profesional de la salud que tiene como esta parte médica y nutricional, pues que nos puedas ir brindando pues este conocimiento y que sepamos exactamente qué hacer, ¿no? Hacia dónde irnos moviendo para acabar con este estigma. No, de verdad, muchas gracias. Creo que te repito, ¿no? Es súper importante hablar de estos temas y de ir quitando estigmas, ir quitando barreras, ir desmitificando muchas cosas en torno al peso y a la salud de las personas, ¿no? Entonces, es para mí de verdad un honor, un placer estar aquí contigo y ojalá esto llegue a muchas personas. Esperemos que sí, que se empiece a hacer eco de todos estos temas y pues de verdad me gustaría que pudieras acompañarnos en algún otro episodio de Quítate el Peso para que nos des como más información al respecto, porque la verdad es que fue padrísimo platicar contigo. Y bueno, voy a dejar tu Instagram. ¿Estás en otra red social además de Instagram? Estoy en Facebook, pero la realidad es que publico más en Instagram, o sea, soy más activa ahí. Vale, entonces dejo tu Instagram para que la gente vaya a seguirte, que te conozca y también vayan a pedir atención si es que la requieren, la necesitan y les gustaría tener como un enfoque completamente distinto. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Y a los que nos están viendo y escuchando, porque estamos en YouTube y en Spotify, pues nos vemos en un nuevo episodio de Quítate el Peso. Y recuerda, quítate el peso y entiende qué onda con esto de la estigmatización hacia la obesidad y vamos a quitarla poco a poco. Nos vemos. Gracias, hasta luego.